Libro Fest Metropolitano 2022. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación en el contexto del Libro Fest Metropolitano que se está llevando a cabo desde la unidad Azcapotzalco. Y la verdad es que qué bueno que nos acompañan para que conozcan de primera mano un libro que hicimos en la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial y que se llama El arte de la supervivencia, de Kong-Jan Yu. Seguramente uno de los arquitectos de paisaje más importantes del mundo y cuyas aportaciones, pues al día de hoy, han sido muy importantes, no únicamente en su natal China, sino alrededor del mundo. Pero para hablar con mayor detalle sobre el contenido de este libro, les voy a presentar a la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, quien es la jefa del área de crecimiento económico y medio ambiente del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Fabiola, bienvenida a esta presentación. Qué bueno que estás con nosotros. Y si gustas, pues para comenzar con este breve conversatorio, yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu primer contacto con Kong-Jan Yu? Sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación para compartir con la audiencia la traducción de un libro muy interesante que invita a la reflexión sobre la crisis ambiental actual y sobre la crisis del agua, aunque el libro trata específicamente sobre China, como lo comentaste, y algunas experiencias y lecciones de este país, pues los resultados y los aprendizajes son vigentes para todo el mundo, incluyendo para México. El primer contacto que tuvimos con el doctor Kong-Jan Yu fue una invitación para traerlo a México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, en noviembre del 2019. Entonces vino a darnos una conferencia magistral y la universidad tiene firmados varios convenios para vinculación tanto académica como de alumnos como de investigación, tanto con la Universidad de Beijing como con la academia en la cual él es el líder, cuyo nombre es Turenscape Academy. Y a partir de ahí hemos tenido distintos tipos de acercamientos con él, recomendaciones, sugerencias, porque hemos emprendido diferentes proyectos en materia de soluciones basadas en la naturaleza en la Cuenca de México, en donde él nos ha estado dando retroalimentación, además de formar parte activa de un ciclo de conferencias que está a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el ciclo de conferencias hacia la construcción de una política pública de infraestructuras verdes y azules, que estaríamos en este año 2022 en su tercera edición. Así es, entonces, como vemos, sí, se trata de una relación muy estrecha con este célebre arquitecto de paisaje, ¿no? Porque además nos cuentas que además están trabajando en diferentes ámbitos que tiene que ver con el rescate, pues tanto de cuencas, ¿no? Humedales, etcétera. Porque además parecería que también como que China y México se parecen un poco en eso, ¿no, Fabiola? En cuanto a la devastación, la verdad, de los ambientes naturales, sobre todo en las ciudades. Correcto, son muy, muy parecidos China y México en distintos ámbitos sobre no solo los elementos de la degradación ambiental, resultado del desarrollo urbano e industrial. Este crecimiento rápido y desordenado de las ciudades chinas también lo podemos ver en las ciudades mexicanas, que ha terminado con importantes cambios de uso de suelo, pérdida de coberturas forestales, contaminación del agua, ¿no? De todos los cuerpos de agua, crisis energética, etcétera, ¿no? Crisis alimentaria. En distintos ámbitos somos muy parecidos en términos de estos problemas ambientales. Lo que nos diferencia a un país y otro tiene que ver mucho con el tipo de gestión que se realiza.
En el caso de China tenemos una gestión muy centralizada, donde la autoridad del gobierno chino es una autoridad dura, blindada. El gobierno chino es el propietario del suelo y entonces emprender distintos proyectos de infraestructura para beneficio de los chinos, pues es algo de alguna manera relativamente fácil porque solamente se requiere la instrucción del gobierno y adelante, ¿no? Se hace, ¿no? En el caso del gobierno mexicano, pues el gobierno mexicano es propietario de poco suelo. Con la reforma agraria que se hizo, en realidad el suelo se repartió a todos los mexicanos. El gobierno no tomó precaución de ser propietario de algunas partes para su desarrollo, para la delimitación de ciertos tipos de estrategias de conservación que finalmente requieren procesos más largos de concertación con los propietarios de las tierras, que en realidad suelen ser comunidades ejidales o comunales, en estas áreas naturales protegidas o distintos estatus de conservación, ¿no? Sin embargo, una diferencia importante entre China y México es que China le ha apostado a revertir todos estos procesos de degradación ambiental y entonces ha invertido una cantidad de varios millones de dólares para hacer estas ciudades esponja o ciudades verdes que van en más de 100, en donde la metodología que están utilizando es la metodología que ha propuesto el doctor Kong Yanyu, que se conoce como patrones estratégicos de seguridad ecológica. Entonces, este enfoque de patrones estratégicos de seguridad ecológica, que es lo que ha hecho buscar, ¿no? Voltear la mirada hacia las ciudades para hacer estas ciudades más resilientes, más sustentables, parte del enfoque de tratar de que el agua que se utiliza en las mismas se retenga, o sea, se trate, se retenga, se reutilice muchísimas veces antes de pensar que continúe su camino para disponerse en el mar o en alguna otra cuenca, ¿no? Entonces, a partir de este enfoque se reconoce que en el territorio existen patrones espaciales integrados por áreas estratégicas que tienen una importancia crítica para controlar y proteger los procesos ecológicos relevantes y sus dinámicas. Algunos ejemplos de estos procesos ecológicos pueden ser el ciclo del agua o los servicios hidrológicos, ¿no? Entonces, este enfoque lo que hace es que nos invita a mirar en distintas escalas cómo se están integrando distintos elementos ambientales, sociales, económicos, culturales, que son muy importantes y que no se deben de descartar, para ver cómo confluyen todos estos fenómenos en el territorio, en donde se destaca que la unidad más correcta para la comprensión de estos procesos hidrológicos tiene que ser la cuenca, pero las intervenciones no son a nivel de cuenca, ¿no? Sino que son muy localizadas en una escala muy pequeña, ¿no? A escala local las intervenciones, ¿no? Entonces tenemos que estar moviéndonos de una manera dinámica entre la escala de cuenca, que sería una escala más regional, hacia una escala más local, ¿no? Donde el enfoque de la intervención debe de partir por prevenir degradación, conservar ciertos ecosistemas y potenciar que se puedan generar a lo mejor nuevas fuentes de agua, que se favorezca la recarga del subsuelo, que se controlen y se prevengan inundaciones, que estos cuerpos realicen funciones de purificación o que presten otros servicios ecosistémicos, ¿no? Así es, Fabiola. Bueno, entonces, como podemos ver, pues sí, son varias facetas, varias escalas, las que Kong Yanyu plantea a través de sus estudios y de lo que está haciendo sobre todo. Oye, antes de que me gustaría que hablaras un poco más sobre las ciudades esponja, porque es un concepto que me parece muy importante en cuanto a lo que se hace con este rescate, con esta idea del rescate. Pero quisiera comentarle a quienes nos están viendo y a los potenciales lectores que este libro, ¿no? El de Kong Yanyu, que se llama Posesión de la arquitectura de paisaje, el arte de la supervivencia, tú lo tradujiste. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué te pareció importante llevar a cabo la traducción de este discurso de Kong Yanyu como para quizá presentarlo a quienes no lo conocíamos
y de esa manera pues tener una introducción acerca de su pensamiento y de su trabajo. Sí, me pareció importante la traducción porque Kong-Jan Yu ha impulsado todo un proceso de transformación importante en China, ¿no? Un proceso de transformación de ser un sitio degradado, contaminado, inseguro, a crear estos paraísos ambientales en donde podemos ver una amplia apropiación por parte de la ciudadanía, el desarrollo de la pertenencia, una creación de un nuevo vínculo y relacionamiento entre el hombre con la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué me pareció pertinente? Porque actualmente enfrentamos una crisis ambiental a nivel mundial y una crisis del agua también a nivel mundial. Y bueno, en estos escenarios que vemos en el caso de Monterrey y de otras zonas de México, pues suena bastante pertinente pensar en este tipo de estrategias para poder favorecer la creación de estos sitios esponja, ¿no? Estos sitios esponja en el sentido de que las ciudades tienen que convertirse en centros que retienen el agua, no que la expulsan, sino que la retienen, ¿no? Pero ¿qué necesitamos para retenerla? Pues necesitamos distintos tipos de infraestructuras, tanto grises como verdes y azules, para poder tratarla, retenerla, reutilizarla. Kong-Jan Yu hace un análisis muy interesante que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de impulsar la construcción de infraestructuras más de carácter adaptativo y multifuncionales, ¿no? Que vayan más allá de estas infraestructuras grises para que en armonía con la naturaleza se pueda frenar y en la medida de lo posible revertir la degradación ambiental que ha provocado el desarrollo urbano e industrial en China y que puede ser fácilmente aplicable estas experiencias en el caso de México, ¿no? Entonces, a partir de estas experiencias, de cómo él reivindica la arquitectura del paisaje, pero así como la arquitectura del paisaje me parecen pertinentes muchas disciplinas que tienen mucho que ofrecer en esta búsqueda de crear un nuevo vínculo, ¿no? Él como arquitecto del paisaje pues reivindica su disciplina, pero finalmente la arquitectura del paisaje sola pues no va a poder lograr estas soluciones que se requieren para revertir la degradación, ¿no? Se requieren que estén presentes las ingenierías, que estén presentes la sociología, la economía, el urbanismo, la educación, muchas otras disciplinas que tienen algo que aportar, ¿no? Y lo más ilustrativo del libro es esta invitación a tratar de jugar un rol preponderante en esta nueva realidad, ¿no? Que tenemos que crear, ¿no? En donde la búsqueda por crear sinergias entre las infraestructuras grises con las soluciones basadas en la naturaleza y pensar, crear nuevos vínculos más armoniosos entre el hombre y la naturaleza, definitivamente son cruciales, ¿no? Me gusta mucho de este libro del arte de la supervivencia que rescata la sabiduría milenaria de pueblos ancestrales chinos, quienes convivían en armonía con la naturaleza y emprendían diversas estrategias que fortalecían finalmente funciones ecológicas de los ecosistemas en beneficio del hombre y el desarrollo, ¿no? Pero desafortunadamente no solo en China, sino en el mundo, esta conexión con la naturaleza se ha perdido con el paso del tiempo, ¿no? Y esta pérdida de esta conexión armoniosa, pues nos ha llevado a la crisis ambiental que enfrenta actualmente la humanidad, pues que se materializa con la contaminación de los cuerpos de agua, el reemplazo de las tierras de cultivo por edificaciones, la pérdida de bosques, la canalización y contaminación de los ríos y la desaparición en general de la naturaleza que para las condiciones actuales que vivimos ya no lo podemos permitir, ¿no? Nos estamos poniendo en riesgo y como lo dice el libro, en riesgo nuestra supervivencia si es que no empezamos a actuar diferente, a pensar diferente, a intervenir diferente en la naturaleza para crear pues una coexistencia más armónica, ¿no? Y tratar de revertir en la medida de lo posible los impactos que hemos causado en materia de degradación y de contaminación. Sí, así es, Fabiola. Oye, y es que sí, fíjate que
ahora que lo comentas, yo te quería pues hacer también este comentario de que puede ser muy paradójico que Kong Yang-yu apela a la tradición, digamos, antigua de los pueblos que convivían de manera muy armónica con la naturaleza, que tenían diques, tenían estanques, sabedores de que si esas condiciones no existían, o se podían quedar sin agua o se podían inundar, ¿no? Pero además eran inundaciones pues, catastróficas si no se atendía esa relación armónica con la naturaleza. Y si vemos el caso de México, pues bueno, desde la llegada de los españoles, donde comienza la desecación de los lagos del Valle de México, pues más o menos vamos viendo ese mismo patrón. Y donde el día de hoy lo que seguimos haciendo es seguir expulsando todo el agua de lluvia, se expulsa por el drenaje profundo, y pues quién sabe a dónde va a dar esa agua, ¿no? Y después tenemos un montón de problemas de que no hay agua, de que no hay condiciones, de que la ciudad pues hace cada vez más calor, pero que se debe justamente pues, a esta falta de cuidado, a esta falta de respeto que todos hemos cometido pues, en contra de la naturaleza. Correcto, es súper interesante esto que comentas, porque de hecho Kong Yang-yu retoma en su práctica como arquitecto del paisaje las experiencias de las chinampas, ¿no? Él ha estudiado esta experiencia de las chinampas y la idea de retomar algunas prácticas ancestrales como parte de este enfoque tradicional es un elemento importante en estas intervenciones de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y como bien comentas, tenemos experiencias muy valiosas de nuestros pueblos originarios que podemos utilizar, ¿no? Desde chinampas, calales, bordos, terrazas, entre otras cosas, ¿no? Y previo a la conquista de los españoles, efectivamente, el relacionamiento que existía, por ejemplo, en la última cultura más importante que son los aztecas con respecto a la naturaleza, pues era una relación armoniosa, ¿no? Los aztecas vivían en medio de un lago que era el lago de México, pero tenían un sistema de represas y de diques que evitaban que el agua que ellos utilizaban para regar y el agua en general del lago donde estaban ubicados se contaminara con sus excretas, ¿no? Con la llegada de los españoles hay una importante destrucción de muchas de estas obras de infraestructura hidráulica que lo que provocaron es la mezcla de estas aguas y por lo tanto los españoles con una visión de que el agua significa un foco de infecciones y de enfermedades, evidentemente lo era si no tenían esta separación, pues inician todo un proceso de obras de infraestructuras grises orientadas a evitar en la medida de lo posible la existencia de estos cuerpos de agua que eran vistos como una amenaza para la salud, ¿no? Y así es como inicia el proceso de desecación de la Cuenca de México con la construcción del Tajo de Nochistongo, ¿no? Que desvía el río de Cuautitlán para iniciar el proceso de desecación. Sin embargo, hay que destacar que dentro de la historia, pues en México tuvo la oportunidad de mantener todos estos cuerpos de agua, porque en ese momento el virrey de la Nueva España recibió, además de esta propuesta de Enrico Martínez de secar los lagos, recibió otras propuestas de holandeses en donde la apuesta era a tratar de separar los sistemas de drenaje para evitar la contaminación y mantener una ciudad llena de lagos y en una coexistencia armoniosa con el agua, como existe efectivamente en Holanda, y estas prácticas pues en Holanda han sido también desde hace muchas décadas, ¿no? Y cientos de años. Desafortunadamente la apuesta de los españoles por el tipo de relacionamiento que tenían con los cuerpos de agua al ser distinto, pues empieza la desecación de los lagos, que hasta nuestros días pues tiene muchos impactos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos estas lluvias torrenciales, el agua tiene memoria y se van a inundar las zonas lacustres de los vasos de los exlagos, ¿no? Donde tenemos un montón de edificaciones que pudieron haberse convertido y mantenido como lagos, ¿no? Entonces ahorita
La estrategia actual en la Cuenca de México debe de ser tratar de recuperar todos aquellos espacios que no están urbanizados para tratar de recrear de alguna manera los ecosistemas que existían en la cuenca previo a la conquista, con cuerpos de agua limpios que presten distintos tipos de servicios y que puedan ser apropiados por la ciudadanía. Reverdecer la cuenca, ¿no? Pues sí, mira, pues qué malo que no le hicieron caso a los holandeses, que algo saben de diques y de ganarle tierra al mar, pero bueno, pues así es la historia. Oye, yo nada más quisiera también señalar, antes de comenzar a despedirnos, decirle al público de LibroFest que se acerquen a este libro, de veras quedó muy bonito, está completamente ilustrado, trae muchísimas fotografías, además, desde luego, de mucha información. Y fíjate, Fabiola, que bueno, a mí que me tocó ser uno de los editores del libro, me parece que si nosotros nos ponemos a pensar un poco, sobre todo en México, en cómo estamos, en que quizá las políticas no se están enfocando en el rescate a la velocidad que se necesitaban, o que se requieren más bien. O sea, uno pensaría que estamos en un momento crítico y que quizá no hay vuelta atrás. Pero me parece que las palabras de Kong Yang-yu a lo largo de todo su discurso finalmente son de mucha esperanza y de que sí se puede lograr algo si actuamos de una buena vez, ¿no? Entonces, no sé si tú compartas esa opinión, que también pues bueno, claro que hay trabajo, hay que hacer muchas cosas, muchas medidas, muchas interacciones entre muchas disciplinas, pero al final de cuentas él también dice que sí hay una esperanza, ¿no? Que sí hay una manera como de volver a esa armonía con la naturaleza. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo y coincido que el arte de la supervivencia es un llamado a la reflexión y un llamado a la esperanza, en el sentido de que todavía estamos a tiempo de poder revertir parte de toda esta degradación ambiental, y todavía estamos a tiempo de poder tener una relación más armoniosa con la naturaleza, ¿no? Pero el tiempo que tenemos es un tiempo muy valioso que no debemos de desperdiciar en la atención a otros aspectos, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando nosotros vemos estos procesos de sequía que enfrenta el país e incluso que enfrenta la misma Cuenca de México, vemos procesos de desertificación importantes en varios municipios del Estado de México, por ejemplo, pues esto nos da pauta para pensar que las prioridades del país deben de estar centradas en términos del agua, ¿no? Del cuidado del agua. ¿Y qué significa que el agua sea una prioridad? No significa decirlo en el discurso o en una nota de periódico o en una conferencia, significa asignarle los recursos a este tema, ¿no? Reconocer que la gestión del agua es algo complejo, que necesitamos hacerlo de manera dinámica, en distintas escalas, y por lo tanto no podemos pensar en una gestión centralizada, ¿no? Pensando en una Conagua centralizada federal, sino en estas dependencias regionales que se tienen que fortalecer, en donde la participación de la ciudadanía también se tiene que fortalecer, ¿no? Entonces, el tiempo que nos queda es poco. En mi área de investigación trabajamos impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua en la Cuenca de México, y los escenarios no son alentadores, nos proyectan situaciones de reducciones en la disponibilidad para el 2075, 2100 de casi el 40%. O sea, tendría que estar operando la cuenca con casi la mitad del agua con la que actualmente tenemos, lo cual prende focos rojos de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es un tiempo valioso que no podemos desaprovechar y tenemos que emprender distintas estrategias de adaptación, ¿no? Y estas soluciones basadas en la naturaleza que nos propone Kong Yang-yu sería una apuesta interesante de una de muchas de las estrategias de adaptación que tendríamos que emprender. Así es, Fabiola. Pues bueno, ya estamos finalizando esta conversación. Fabiola, muchísimas gracias por participar. De verdad, agradecemos a la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, que de hecho ahorita, bueno, pues está en su casa porque el LibroFest
se lleva a cabo en la UAM Azcapotzalco, donde ella es profesora investigadora. Y pues muchísimas gracias, Fabiola. Y le recordamos a todo el público asistente que si les interesa el libro, por favor, búsquenlo en el stand de la UAM, ahí en el Libro Fest. Y en caso de que no lo encuentren, que no creo porque ahí están los ejemplares, también lo pueden pedir en línea en nuestro sitio que es casadelibrosabiertos.uam.mx y si no también en las librerías que ustedes ya conocen. Muchas gracias. Yo soy Jorge Vázquez y a nombre de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial les damos las gracias por su atención a esta presentación. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Fabiola. Gracias a todos. Buenas tardes. No dejen de leerlo. Es una lectura muy fácil e invitarlos a que hagamos distintos esfuerzos para poder recuperar nuestra cuenca y recuperar nuestros cuerpos de agua.